Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy, domingo 25 de abril del 2021, y siendo las 7 de la tarde vamos a permitirnos presentar, como todos los días a esta misma hora, el componente técnico sobre la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, conocida como COVID-19. Me presento con ustedes, soy la doctora Santa Elizabeth Ceballos Liceaga, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles de la Dirección General de Epidemiología. Nos encontramos en Palacio Nacional, en Salón Tesorería, en representación del subsecretario, el doctor Hugo López-Gatell, y a nombre también del doctor José Luis Alomía Segarra, director general de Epidemiología. Nos acompaña vía virtual el doctor Rui López Ridaura, director de Senaprece. Me permitiré entonces conducir nuevamente el componente técnico. Les voy a comentar un poco para quienes no están tan familiarizados con esta dinámica. Vamos a presentar el componente técnico o el informe técnico en una primera etapa. Después tendremos un segundo componente, que es el componente de vacunación, el cual será presentado por el doctor Rui López Ridaura. Seguido de esto tendremos la presentación de algunos videos de información general y posteriormente pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas. Entonces me voy a permitir dar la parte del componente técnico. Pues muchas gracias para quienes nos acompañan aquí desde Salón Tesorería. Veamos, igual que ayer, la primera lámina que nos habla de las curvas epidémicas o de la situación de la pandemia, específicamente de los casos incidentes activos y estimados, y también de las personas recuperadas por semana epidemiológica. Recuerdan que ayer estábamos cerrando una semana epidemiológica y el día de hoy iniciamos una semana epidemiológica. También recordar que estos datos se presentan hasta la semana 15, ¿sí? Tenemos dos líneas en la lámina, podemos ver dos líneas, una en color azul claro que corresponde a los casos estimados y tenemos otra línea marcada en color verde oscuro o verde turquesa que corresponde a las personas recuperadas. Actualmente tenemos un total de casos estimados que asciende a 2.516.022 personas. De igual manera, vean ustedes las personas recuperadas que ascienden a 1.850.680. Esto es importante. Actualmente nosotros podemos ubicar en la lámina, en la parte superior, marcado en color verde, los casos activos estimados. Estimamos un 1% de casos activos, son 25.369 casos activos estimados. Y es importante aquí mencionar también los esquemas de vacunación completos. Actualmente, o con corte al 24 de abril, que fue el día de ayer, un total de 5.830.079 esquemas completos de vacunación. Aquí nuevamente vamos a hacer una pausa y recordar que actualmente estamos con las estrategias o tenemos activa dos modalidades en la estrategia de vacunación: la vacunación en adultos mayores, y en algunas entidades federativas ya está en marcha la vacunación en personal educativo. Aquí es importante mencionar y atender las recomendaciones que hemos dado en diferentes conferencias. Es importante mantener las medidas de sana distancia durante la vacunación, y esto incluye el llegar a los sitios de vacunación hidratados, sobre todo con agua natural, sobre todo en partes cálidas, en regiones del país en donde las temperaturas pues pueden ser altas o extremas, lugares cálidos: Sonora, Baja California Norte, Nuevo León, Coahuila,
Veracruz, ¿sí? Es importante mantener a nuestros adultos mayores hidratados y protegidos contra las temperaturas extremas. También es importante recordar que no es necesario el ayuno previo a la vacunación, por lo cual la recomendación es que nuestros adultos mayores o en este caso el personal educativo, si es que son llamados a la aplicación de su vacuna, acudan también habiendo tomado sus alimentos, ¿no? Esto es importante. También hagamos una tercera recomendación, que es: si yo padezco alguna enfermedad crónica o estoy pasando por algún episodio de algún tipo de enfermedad que requiere la utilización de algún tipo de medicamento, ya sea un antibiótico o algún otro tipo de medicamento, es importante mantenerlo al momento de acudir a la vacunación, es decir, no suspender el uso habitual de nuestros medicamentos para acudir a la vacunación, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las medidas generales. Recordar al momento de llegar al recinto en donde se nos va a vacunar, nuevamente portar nuestro cubrebocas, ¿sí? Mantenernos hidratados, mantener la sana distancia. Si pues tenemos un episodio de estornudo o de tos, también utilizar la parte interna del codo, ¿sí? El estornudo o tos de etiqueta, sin retirarme el cubrebocas. Si ustedes pueden ver, yo en este momento pues tengo el micrófono a una distancia, digamos, normal, estoy hablando y traigo colocado mi cubrebocas, por lo tanto no es necesario retirarnos nuestro cubrebocas para hablar. Y de igual manera, cuando acudamos a vacunarnos, no es necesario retirarnos el cubrebocas bajo ninguna circunstancia, claro, a menos que pues tengamos que tomar algún alimento o tomar agua, ¿verdad? Que puede suceder. Entonces, estas serían las medidas generales. Y la última recomendación, pero no la menos importante, una muy importante, es el adecuado lavado de manos. Si nos encontramos ante una circunstancia en la cual no podemos lavarnos las manos, recordar traer nuestro alcohol gel con una concentración mínima del 60% y utilizarlo si es que manipulé algún objeto, si es que toqué alguna pluma o alguna superficie. Entonces, estas son las medidas básicas, por favor no las olvidemos, son muy importantes y ayudan y colaboran a que podamos mantenernos libres de la enfermedad. Si me pasan, discúlpenme, hablamos de las defunciones, hay que recordar también la cifra de las defunciones, las mencionamos cada día, muy lamentables las defunciones, las personas que lamentablemente por la enfermedad han perdido la vida. El día de hoy, 214.947 personas. Siguiente, por favor. Muy bien, también vamos a dar paso a presentarles la parte de la hospitalización. Como ustedes recuerdan, la hospitalización se da bajo dos circunstancias: las personas que requieren una hospitalización en una cama general y las personas que requieren una hospitalización, digamos, en una situación en la cual se requiere la ayuda mediante una ventilación mecánica o una cama con ventilador, como coloquialmente la llamamos o la conocemos. Entonces, en esta lámina ustedes pueden observar tres diferentes líneas, una en color café, una en color rojo y una en color verde. La línea en color café representa la totalidad de las hospitalizaciones y esta es el total de personas hospitalizadas, las vemos en color café. Después, en color rojo podemos identificar el total de personas hospitalizadas en una cama general y posteriormente en color verde identificamos las personas que requirieron hospitalización y también la ayuda de ventilación mecánica y por tanto ocupan una cama con ventilador, ¿sí? Actualmente a nivel nacional tenemos una ocupación del 14%, igual a la que presentamos el día de ayer, no ha habido cambio, nos mantenemos con un 14% de ocupación hospitalaria. Ahora, si me dan la siguiente, vamos a ver esta ocupación en las dos diferentes, digamos, modalidades, que son camas generales y camas que requieren una hospitalización con ventilador. Entonces, hablando de la disponibilidad de camas para hospitalización general, recordemos, ayer también lo mencionamos, actualmente las 32 entidades federativas se encuentran con una ocupación menor al 30%. Las 32 entidades federativas tienen una ocupación
de camas para hospitalización general menor al 30%. Tenemos un total de 30.166 camas. De estas ocupadas se encuentran 3.743, lo que representa un 12% de ocupación a nivel nacional, disminuyó un punto porcentual, ¿sí? Esto quiere decir que tenemos todavía libres 26.423 camas de hospitalización general disponibles. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver la ocupación en cuanto a la disponibilidad de camas para hospitalización con ventilador, recordando que estas camas no es nada más hablar de la cama con el ventilador, sino de la presencia de un equipo multidisciplinario de personal especialista y subespecialistas, tanto médicos, enfermeras y diferentes elementos del personal de salud que pues obviamente cuentan con una capacitación, con una expertise para manejar este tipo de camas y por tanto para atender estas situaciones en salud en la cual la gravedad de la persona es tal que requiere la utilización de este ventilador, ¿no? Entonces eso sí hay que dejarlo muy claro porque todo ello se ve representado en esta lámina. Tenemos un total de 10.445 camas con ventilador. De estas están ocupadas 1.896, lo que representa un 18%, disminuye un punto porcentual, y tenemos 8.549 camas todavía disponibles. Recordemos que ayer comentábamos que hay dos entidades de la República, dos entidades que tienen una ocupación mayor al 30%, entre el 30 y el 49% tenemos dos entidades federativas, y estas corresponden a Chihuahua y Tabasco. Ayer hacíamos mención de estas dos entidades e invitábamos a la población de todo nuestro país, específicamente de estas dos entidades federativas, a mantener las medidas que ya hemos comentado, el distanciamiento social o el resguardo en casa cuando sea posible, y si yo tengo que salir, pues mantener las medidas de sana distancia, 1,5 metros o 2 metros de distancia entre una persona y otra, portar nuestro cubrebocas, lavado de manos o utilización de alcohol gel, y estornudo o tos de etiqueta, por favor, no olviden, estas son las medidas básicas, aunque puede haber más, son las medidas básicas que hemos estado recordando desde el año pasado. Entonces tenemos 30 entidades federativas con una ocupación de camas con ventilador de menos del 30%. Siguiente. Muy bien, entonces de parte de su servidora, básicamente este es el componente temático del informe diario, y voy a ceder la palabra al doctor Rui López Ridaura para que continúe con la presentación y la presentación también del componente de vacunación. Adelante, doctor Rui, lo escuchamos. Muchas gracias, doctora Santa Ceballos, gracias por la presentación, y desde aquí un saludo para todas y todos, tanto ahí en Palacio Nacional como para quienes nos escuchan en casa. Quería, antes de pasar a la presentación del semáforo, del componente de vacunación, recordarles, este es el semáforo que se publicó el viernes pasado, que se anunció el viernes pasado y que entra en vigencia a partir de mañana, donde, como podrán ver, tenemos algunos estados que están en riesgo más alto, ¿no? Que son los estados en naranja, que son 6 estados en naranja, que ahí los encuentran bien identificados. También tenemos 20 estados en un riesgo epidemiológico medio y 6 estados en un riesgo epidemiológico bajo. Y esto es importante porque es lo que también ha guiado las políticas públicas que se pueden y se deben implementar por las autoridades sanitarias a nivel estatal en este marco de apertura y de balance de las diferentes estrategias para el control tanto comunitario como en brotes en diferente nivel que se puedan lograr a nivel estatal. Y eso también me gustaría el hacer énfasis en la primera diapositiva que presentó la doctora Santa Ceballos, donde se pudo apreciar la curva
Como recuerdan, la vez pasada, el domingo pasado, cuando abrimos la semana, hicimos el señalamiento de que había 10 entidades que se encontraban en esta alerta temprana, donde encontrábamos una tendencia ascendente de los casos estimados, y así se anunció tanto el domingo como también se comentó en el Pulso de la Salud del martes pasado. Sin embargo, como estamos viendo en la diapositiva que presentó la doctora Santa Ceballos, hoy domingo que estábamos abriendo una nueva semana epidemiológica, estamos abriendo con un descenso a nivel nacional del 28% de descenso en comparación con la semana previa, y esto también implica lo hemos visto para todas las entidades, y realmente estas 10 entidades que se encontraban con un ascenso también en la semana pasada, también se encuentran con una tendencia descendente, y la única entidad federativa que está abriendo en esta semana con una tendencia pues en meseta o pequeña ascenso es Quintana Roo. Y creo que también, gracias por pasar la diapositiva, también es importante señalar que si ustedes ven en comparación no solamente con la semana previa, sino con hace 2 semanas, podemos ver que también implica un descenso, no solamente con la semana previa, que ya habíamos abierto con un ascenso, sino también con hace 2 semanas. Y esto lo que significa es lo que hemos comentado ya en múltiples ocasiones de lo importante de estar viendo estas señales tempranas de potenciales alarmas, pero también viendo su traducción en lo que continúa en el tiempo, ¿no? La semana pasada veíamos estas 10 entidades con un riesgo posible de modificar su tendencia. Ahora lo estamos viendo que fue algo transitorio, pero de todos modos es importante no quitar el pie del renglón y mantener la alerta en estas entidades y en todas las entidades para encontrar los puntos de inflexión donde los cambios de tendencia pueden ser importantes. Y también quiero comentar esta semana, también con motivo de estos cambios o de alertas tempranas, también hemos tenido reuniones y tuvimos una reunión estratégica con las entidades federativas que estábamos viendo estas señales de alerta temprana para compartir tanto pues, las experiencias, las estadísticas locales o más locales, subestatales, para ver la identificación de estrategias específicas dentro de cada entidad federativa y poder tener este diálogo muy importante entre las políticas que se definen a nivel federal y las que finalmente se implementan a nivel local con la necesidad de tener estas políticas más cercanas cada vez a las personas. Entonces, esto es un dato positivo, esto es un dato importante de pensar que las señales de alarma parecen transitorias. Sin embargo, estaremos muy atentos a la evolución de la epidemia, porque también es importante aclarar que el riesgo de un rebrote, de un repunte de los casos es latente, sigue ahí, y estamos pendientes de identificar estas señales y darles seguimiento. Entonces, ahora sí, si me pueden pasar la primera diapositiva del bloque de vacunación. En esta diapositiva, como ya normalmente lo presentamos, esto es el número de dosis que se colocaron el día de ayer hasta las 9 de la noche, 192,320, igual en prácticamente casi todas las entidades. Como bien comentó la doctora Santa Ceballos, actualmente llevamos una estrategia concurrente en la que estamos, por un lado, en muchas entidades completando segundas dosis, esquemas de segundas dosis para adultos mayores. Estamos también en vacunación de tanto de primeras dosis como segundas dosis en personal de salud, y en 5 entidades federativas activamente vacunando a personal educativo. Y también en algunos municipios ya los finales estamos completando ya la vacunación activa de primeras dosis en adultos mayores. Si me pasa la siguiente, podemos ver el número acumulado de dosis que llevamos hasta el día de ayer, 16,410,034, y esto es lo que se ha aplicado durante toda la jornada de vacunación desde el 23 de diciembre hasta el día de ayer, y también siempre señalamos este número de hoy, 20,105 dosis que se han perdido durante la operación.
Me pasan la siguiente para ver ahora el avance que hemos tenido en cada uno de los grupos específicos que de manera concurrente se están vacunando actualmente. Personal de salud tenemos un total de 968.694, la gran mayoría, 810.264 con esquemas completos, y en esta semana estaremos viendo un incremento en este número, dado que después de la revisión y validación de los censos en prácticamente todas las entidades federativas estaremos viendo vacunación activa en poder terminar el personal de primera línea y de segunda línea. El personal educativo en estas 5 entidades, prácticamente, como veremos en la siguiente diapositiva, y no me detengo, hemos estado terminando ya en estas 5 entidades. Y también quiero señalar que el día de ayer identificamos un grupo importante de cerca de 5,000 personas del personal educativo que tenían esquemas incompletos o medios esquemas, y como les habíamos anunciado, estas personas que estaban ya convocadas por su segunda dosis, y el día de hoy aún tenemos este número 977 que se está haciendo pues la búsqueda y la convocatoria activa para poder completar estos esquemas, recordando que estos esquemas son de la entidad de Campeche, que es donde se utilizó un esquema de 2 dosis, no así para el resto del personal educativo en las otras 5 entidades, que con la estrategia de utilizar CanSino a la aplicación, a la única aplicación, se consideran esquemas completos. Y el día de hoy reportamos en ese avance preliminar que tenemos de los sitios de vacunación, un total de 10.632.281 adultos mayores que han recibido al menos una dosis. Y como podrán ver, tenemos un número de un poco más de 4,5 millones con esquemas completos y un poquito más de 6 millones con medios esquemas, que esto es gran parte del enfoque que estaremos teniendo tanto en esta semana como en las próximas tal vez 2 semanas para terminar los esquemas completos en adultos mayores. Si me pasan la siguiente, esto es nada más para mostrar el avance que tuvimos en estas entidades. Campeche ya realmente desde hace ya algunas semanas se terminó la vacunación activa de personal educativo, llegamos a casi 90% del censo estimado originalmente para la vacunación. Y tenemos las 5 entidades que están activamente vacunando, pero prácticamente ya en el cierre en este fin de semana. Recuerden que esto es el reporte hasta el día de ayer, pero al día de hoy gran parte de las entidades han seguido vacunando, y es posible que mañana podamos ya reportar el cierre de la vacunación activa en las entidades. Pero tenemos un buen avance en Chiapas, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz. Prácticamente Coahuila, Nayarit y Veracruz llegando al estimado de la meta para completar esquemas de vacunación. En Chiapas y Tamaulipas también estamos en un proceso activo de vacunación, y es posible que también lleguemos a números similares de la meta originalmente planeada. Si me pasan la siguiente. Esto es el reporte de los eventos supuestamente atribuibles a vacunación. Como le hemos comentado, esto es parte de la información que recolectamos día con día en este sistema reforzado de farmacovigilancia, en donde tenemos a todo, con base en unos lineamientos que se publicaron a finales del año, se han reforzado con la estrategia de vacunación para COVID, y lo que implica este sistema es en cada unidad de salud, tanto públicas como privadas, donde se presenten algún tipo de evento que posiblemente temporalmente esté asociado a la aplicación de una vacuna, se reporta, se registra y se identifica y se clasifica en forma ya sea un evento leve, un evento grave. Realmente el sistema está enfocado a reforzar la vigilancia de identificar lo atribuible o no atribuible a la vacunación, especialmente en estos casos graves, y tenemos un comité federal que revisa caso por caso con la colaboración muy importante de cada entidad, en donde la entidad recolecta los datos y así el comité de expertos puede
dictaminar si en efecto está causalmente atribuible. Algunos casos están asociados en esta ventana de observación, principalmente los de característica anafiláctica o alérgica, pero muchos otros casos se asocian temporalmente, la gran mayoría leves. Estos 254 casos representa menos del 2% del total de los casos o de eventos supuestamente atribuibles, son los que se están estudiando activamente para su dictaminación. La siguiente, por favor. Importante, el día de hoy, en la madrugada, recibimos un nuevo lote de vacunas de Sinovac de 500,000 dosis se recibieron en la mañana, pero una cosa que sí me gustaría recalcar es que se recibió, pero aún tenemos pendiente una serie de estudios analíticos. En general, todas las vacunas que recibimos vienen acompañado de una serie de estudios analíticos que precisamente hablan de la calidad del proceso de envasado, lote por lote, y todas las empresas que nos están enviando vacunas tienen que mandar esos certificados de análisis que revisa COFEPRIS, y una vez que se revisa y se dictamina y se dice en efecto, se puede liberar esta vacuna. Sin embargo, estas dosis llegaron todavía con algunos pendientes, hay algunos certificados que están pendientes y por lo tanto todavía no se pueden utilizar. Son dosis que tienen que mantenerse en resguardo hasta recibir y estar seguros que son vacunas que cumplen con todos los estándares de calidad, de seguridad y de eficacia que se requieren para su aplicación en la población. Y quiero hacer hincapié en esto por dos cosas. Uno, por la importancia de que la población esté segura y convencida de que tenemos un mecanismo regulador potente, fuerte, estricto, en el que no se permite poder tener vacunas que no cumplan con los estándares de calidad, que no cumplan con los estándares de eficacia y de seguridad. Y por lo tanto, no se va a aplicar esa vacuna hasta estar seguros que son seguras. Pero por otro lado, también para una comunicación hacia la población, entendemos mucho de lo que está dirigido esta vacuna de Sinovac, que es para completar segundas dosis, esquemas, varias entidades federativas que estuvieron aplicando Sinovac de primeras dosis en los últimos días de marzo, que estaban esperando dentro del periodo, en la próxima semana, recibir su segunda dosis. Para el caso de Sinovac, como se ha comentado, se tiene una posibilidad de aplicar a los 28 y hasta los 35 días. Y es posible, y por eso quiero recalcarlo, que existan municipios que, dado este embarque que viene atrasado y que viene incompleto con las pruebas, es posible que tengamos que extender algunos días y que existan municipios que inicien su segunda dosis en el día 36, 37 o día 42 y que estén seguros que lo que implica esto no tiene un impacto en la respuesta inmunológica, es decir, la eficacia o efectividad que se logrará después de la segunda dosis, no simplemente que estamos alargando una semana más posiblemente el periodo en el que las personas solamente tienen la protección de una dosis y que todavía necesitan completar su esquema. Y esto es un llamado a la población de que estamos conscientes de este atraso. Sinovac también ha tenido un retraso en sus embarques comprometidos, que teníamos ya comprometido el contrato para el mes de abril, y esto nos pone en esta situación crítica, pero ya tenemos varios mecanismos para lograr el arribo de Sinovac en los próximos días y la liberación de estos 500,000 dosis que esperemos que pronto en la semana se liberan para su aplicación. La siguiente, por favor. En total hemos recibido 22.110.885, ya sumando estas 500,000
de Sinovac, pero recordando otra vez que son dosis que aún están pendientes de su liberación total y que esperemos que en los próximos días, recibiendo los certificados, ya se puedan distribuir a los sitios de vacunación en las prácticamente 32 entidades para reiniciar su aplicación. Un esfuerzo que también hemos hecho y agradezco mucho a las entidades federativas. Había varias entidades federativas que tenían remanentes de Sinovac para programación de segundas dosis en mayo, y dada la fortaleza de esta estrategia federal, hemos logrado el poder concentrar las dosis y poder llevar a los municipios de mayor urgencia para así poder, una vez que se liberen esto, poder ir a los municipios que podamos reiniciar esta vacunación. Ahora, si me pasan la siguiente, esto es el programa. Todos los días presentamos este programa, estamos cerrando este embarque de vacunas para esta semana. Ya la siguiente semana aprovecharemos para abrir con las expectativas, pero sí quiero algunas puntualizaciones sobre esto. En general, ya tenemos también la seguridad de un embarque adelantado de Pfizer-BioNTech. Es posible que tengamos una recepción de más de 2 millones de dosis en la próxima semana. De AstraZeneca aún no tenemos la cantidad de que podamos recibir. CanSino, semana con semana se están liberando y validando por parte de COFEPRIS, y ya les podremos decir la cantidad. Estamos concentrando las dosis de CanSino para la estrategia de personal educativo. Y para el caso de Sputnik, que también junto con Pfizer y BioNTech han sido las empresas que han cumplido en tiempo y forma en sus entregas, tenemos ya lo comprometido para el mes de abril está logrado. Sin embargo, también, y agradezco mucho al esfuerzo que también ha hecho Birmex en la negociación con el Instituto Gamaleya y con el gobierno ruso para lograr un adelanto, y es posible que tengamos una buena cantidad del primer componente para seguir expandiendo en la década de 50-60. Y por otro lado también, como una noticia y como un adelanto de noticia que ya se podrá dar con más detalle en la semana, se ha trabajado muy cercanamente, y esto también gracias a un esfuerzo de la Secretaría de Salud y con Birmex y una colaboración muy estrecha con el gobierno ruso, de poder ir estableciendo el mecanismo para poder tener también la recepción de granel de la vacuna Sputnik y envasarla en Birmex. En Birmex, que es una empresa mayoritariamente estatal, pública, y que nos ha ayudado a una pieza clave en la distribución, pero que también tiene un enorme potencial para convertirse en lo que originalmente y en lo que en algún momento fue una empresa con una gran capacidad también, no solamente de distribución, sino también de producción y en este caso de envase final. Esto, pues creo que en el momento que se pueda lograr, hay mucho avance en esto, y esperemos que pronto podamos ya anunciar de manera oficial a partir de cuándo podremos tener esta nueva relación con Sputnik, en el que tengamos el envase aquí en México para su distribución, posiblemente no solamente en México, sino también en la región. Y con esto, y si me pasan la siguiente, la siguiente solamente para recordar y seguir recordando la campaña activa que tenemos de vacunación de sarampión y rubiola en estos dos grandes estrategias. Uno, tener el cumplir esta vacunación en población de 1 a 4 años, pero también en esquemas que hayan quedado incompletos, también el poder cubrirlos en la población. También está la estrategia activa y la invitación a que toda la población acuda a los centros de salud para que los niños y niñas de 1 a 4 años reciban un refuerzo en esta vacunación y poder completar esquemas pendientes. Y con esto terminamos, y le dejo la palabra entonces a la doctora Santa Ceballos para
que continúe con la conducción de la sesión. Gracias. Muchas gracias, doctor Rui, por la información. Y para complementar lo comentado por el doctor con respecto al arribo de las vacunas, si nos pudieran pasar por favor uno de los videos para ver este arribo que, como recordarán, ayer comentaba el doctor Rui que estaba programado para haber llegado ayer. Sin embargo, pues hubo ahí algún tipo de retraso y se estaba esperando que llegara en la madrugada del día de hoy. Adelante, por favor. En punto de las 23:52 horas de este sábado 24 de abril, México recibió un nuevo embarque de vacunas contra la COVID-19 producidas por la farmacéutica Sinovac Life Sciences Company Ltd, con 500,000 dosis envasadas para avanzar en la vacunación contra el virus SARS-CoV-2. El séptimo embarque arribó a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, que sumado a los anteriores hacen un total de 5 millones de dosis envasadas por este laboratorio con sede en China. Desde el 23 de diciembre de 2020, México ha recibido 19.478.725 dosis de vacunas envasadas por las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, CanSino Biologics y Sputnik V, producida por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. Asimismo, en nuestro país, el laboratorio Drogmes ha envasado 2.632.160 dosis de la vacuna CanSino Biologics, lo que hace un total de 22.110.885 dosis. Con estos embarques recibidos, continúa la Estrategia Nacional de Vacunación para combatir el virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19 en México. Muy bien, pues como pudieron comprobar, las vacunas afortunadamente y gracias a la gestión que se está llevando a cabo continúan arribando. Como ya lo ha comentado también el señor subsecretario, conforme las vacunas se están produciendo en el mundo, los diferentes países estamos recibiendo las vacunas en cumplimiento a los diferentes acuerdos y las diferentes gestiones que se han realizado entre los países. Obviamente dependiendo de la diversidad de las vacunas que se han creado, que han sido autorizadas en nuestro país, pues recordarles que COFEPRIS está involucrado 100% en la garantía o en garantizar que todas las vacunas que estamos utilizando en nuestro país son seguras, ¿no? Entonces esto es importante, es un mensaje creo que no debemos olvidar y no debemos de dejar de transmitirle a la población que independientemente del biológico que me corresponda, que me apliquen cuando me corresponda mi vacunación, ya sea por grupo de edad o por diferentes estrategias. En este caso ya saben que tenemos personal de salud y tenemos personal educativo. Lo importante es recibir nuestra vacuna, ¿no? Estar atentos al llamado cuando nos corresponda acudir a nuestra vacunación. Todas las vacunas, todas ellas son seguras, ¿sí? No hay una preferencia en particular de decir esta sí sirve, esta no, esta me gusta, esta no me gusta. En realidad, pues hay que tener siempre muy presente el gran esfuerzo que se está haciendo en nuestro país por la recepción y por la gestión para poder tener estas vacunas y, como lo comenté, todas ellas son seguras. Otro mensaje es que todas ellas son gratuitas. No olvidemos que las vacunas en nuestro país son gratuitas, que nadie debe de estarme cobrando por llenar un papel o por apartarme un lugar en la fila, ni bajo ninguna otra circunstancia. Si ustedes detectan que esto está sucediendo, por favor repórtenlo, porque las vacunas en nuestro país, sobre todo, hacemos el reforzamiento. Todas las vacunas en nuestro país para SARS-CoV-2 o COVID-19 son gratuitas y nadie tendría por qué estarles diciendo lo contrario o cobrándoles bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Fíjense que el día de hoy tenemos varios mensajes importantes que transmitirles y cerrando un poco el bloque de vacunación, al cual agradecemos al doctor Rui que nos haya dado todo este apoyo y toda esta información. Igual que ayer, como ustedes recordarán, tuvimos la visita el día viernes del representante de salud de Coahuila, el doctor Bernal,
Y el día de hoy queremos nuevamente presentarles un video que nos envía la entidad para conocer un poco un poco más del trabajo y de las estrategias que se están llevando a cabo en Coahuila. Me gustaría que tomáramos unos minutos para ver este video, por favor. Adelante. A los que trabajamos en área COVID nos tocó vivir situaciones tristes con sentimientos encontrados, en su mayoría devastadores. Sin embargo, no todas las experiencias fueron negativas, ya que también nos tocó atender muchos pacientes que lograron vencer esta temible enfermedad. En esta batalla perdimos abuelos, padres, hermanos, compañeros de trabajo. pero sobre todo no perdimos la esperanza. Nosotros, como médicos de primera línea, estamos orgullosos de dejar nuestro máximo esfuerzo en nuestros pacientes. Y dejando en claro que nunca lo hicimos buscando reconocimiento, sino cumpliendo con nuestra obligación de servir al enfermo, sin distinción de clases sociales y raza. Seguiremos combatiendo esta enfermedad con la mejor actitud. Y sobre todo, honrando a todos aquellos que no están con nosotros. Orgullosos de pertenecer al Hospital General de Torreón. Listo, muchísimas gracias. Pues como ven, todavía hay mucho trabajo por hacer, pero pues hay mucha gente trabajando por la salud de los mexicanos y nosotros pues tenemos que responderles de igual forma, ¿no? Como usuarios debemos de responder de la misma manera. Ya lo comentábamos, mantener las medidas de sana distancia, las medidas básicas, recordar que también podemos ventilar nuestros espacios. Si nos encontramos en espacios cerrados, hay que tratar de mantener estos espacios ventilados, promover obviamente la iluminación natural, abrir las ventanas, que entre el sol y otras medidas que ya hemos comentado anteriormente. Como les comenté, hay varios mensajes que dar el día de hoy. Veíamos que hay una disminución en esta curva epidémica, sin embargo, recuerden que la epidemia sigue, la epidemia no se ha detenido y si bien se ve un panorama favorecedor, pues eso no quiere decir que debemos olvidar todo lo que durante el año pasado y este año hemos venido recordando. Y debemos de seguir cuidándonos a nosotros y cuidando a quienes amamos. Es importante mantener todas estas medidas y estar siempre atentos a cada una de las indicaciones y cada una de las recomendaciones que se dan a nivel local en cada una de las entidades, en cada uno de los municipios. Ya recordábamos ayer que nuestro país, hablando del momento epidemiológico, pues es un mosaico diverso, ¿no? Tenemos estados en verde, en naranja, en amarillo, en rojo, y así también cada una de las entidades están, como lo vimos ahora con Coahuila, están aplicando medidas y estrategias en favor, obviamente, de mantener la salud de la población y de evitar el contagio. Entonces hay que mantenernos atentos a estos y me gustaría mostrarles algunas láminas extras de información antes de pasar al componente de preguntas y respuestas. Únicamente recordar el día de ayer y el día de hoy, y tenemos varios días recordando que estamos en este momento con una campaña de vacunación contra sarampión y rubiola. Hay que recordar específicamente que sarampión es una de las enfermedades contagiosas o de las infectocontagiosas que tiene actualmente un potencial de ser erradicada. Nuestro país se encuentra libre de la enfermedad, si bien hemos tenido momentos, el año pasado tuvimos un brote, en este momento afortunadamente y desde mayo del año pasado no hemos tenido la presencia de más casos de esta enfermedad en nuestro país. Sin embargo, pues la estrategia o una de las estrategias principales es la vacunación. La vacuna protege contra sarampión y contra rubiola, y la vacuna SRP previene contra sarampión, rubiola y parotiditis. Tenemos estas dos vacunas en nuestro país
también son gratuitas, están inmersas en el esquema de vacunación que tenemos y es importante promoverlas y conocerlas. Recordar lo que les decía el día de ayer, agradeciéndoles que los medios de comunicación identifican estos mensajes claves, y uno de los mensajes más importantes que podemos dar también como componente de salud pública es que mientras exista un país con sarampión, todos los países estamos en riesgo de tener sarampión, ¿sí? Esto es importante no olvidarlo. Y hablando específicamente de esta campaña, el día de ayer nos hacían la pregunta, el comentario, algunos de los compañeros reporteros que nos visitaban ayer, cómo está armada esta estrategia, cuántas son las vacunas que se pretenden aplicar y en quiénes o a quiénes va dirigida. Recordar que esta campaña va dirigida a los niños de 1 a 9 años, que está dividido en 2 grandes grupos. Una campaña de seguimiento para niñas y niños de 1 a 4 años de edad, a los cuales se les aplicará una vacuna de SR. Se pretende, o la meta es 8.6 millones de dosis, y tenemos una segunda fase o un segundo componente dentro de esta campaña, que son las actividades de puesta al día con la vacuna de SRP, sarampión, rubiola y parotiditis. Esta va dirigida a niñas y niños de 1 a 9 años de edad y la meta son 3.9 millones de dosis para una meta total de 12.5 millones de dosis. Esto es importante mencionarlo. Y si me pasan la siguiente. También es importante recordar que el día de hoy, 25 de abril, es el Día Mundial de Paludismo. Recordar que el paludismo es una enfermedad transmitida por vector, es una enfermedad que en nuestro país y en varios países de América y del resto del mundo existe, y que esta enfermedad también debemos de prevenirla, de luchar contra esta enfermedad. Es una enfermedad producida por un parásito y, como lo dije, se transmite por un vector. La sintomatología, fiebre, dolor de cabeza, escalofríos. Si me pasan la siguiente. Hay que recordar que en zonas endémicas de paludismo o en zonas en donde sabemos que existe paludismo y que existe el vector, pues hay algunas medidas también preventivas que debemos de tener siempre en cuenta. Por ejemplo, si realizamos actividades exteriores, pues lo ideal es evitarlas y si tenemos que hacerlo, pues que estas no sean al amanecer o al atardecer, ya que el vector, ese es el horario en que el vector está digamos en el medio ambiente, ¿no? En el horario en el que este vector o este mosquito, que es quien transmite la enfermedad, pues se encuentra activo, se encuentra despierto. El uso de repelente, el uso de manga larga también si tenemos que estar en exteriores, y sobre todo la eliminación del criadero. No olvidemos que los criaderos son estos lugares en donde el mosco se va a reproducir, que los criaderos sobre todo se encuentran cerca de nuestro domicilio o incluso al interior de nuestras casas. Si nosotros tenemos depósitos de agua, recordar que al mosco el vector le gusta el agua limpia y el agua estancada. Si yo tengo agua limpia y estancada como un jarrón o algún depósito de agua que no está tapado, ahí se puede reproducir este mosco, este vector, y estaríamos expuestos. Entonces, esos son los mensajes que tenemos el día de hoy, y recordar también que cada 25 de mes es Día Naranja. Básicamente esos serían los mensajes del componente y pasaríamos a preguntas y respuestas. Le solicitaría a cada uno de los compañeros que nos acompañan recordarme su nombre y de qué medio nos acompañan. Adelante, por favor. Rápidamente, una pregunta. Referente, Juan Hernández del periódico Basta del Grupo Cantón, referente a estos estados en donde se ha registrado el descenso, si nos pueden explicar qué medidas fueron las que se tomaron, y sobre todo en el caso de la Ciudad de México y del Estado de México, que son donde se reporta el mayor número de casos, cómo se ha venido trabajando y cómo se ha venido precisamente previniendo esta situación de evitar un posible rebrote. Gracias. Muchísimas gracias. Pues miren, recordando, ya lo hemos venido mencionando, no es solamente una estrategia, es un cúmulo de estrategias los que apoyan obviamente
a tanto la disminución de la transmisión de la enfermedad, ¿no? Recordar que una de ellas, dentro de las más importantes, tenemos el distanciamiento social, el mantenernos dentro de casa si no tenemos otras actividades que salir a hacer. También el recordar que ante la aparición de cualquier signo o síntoma me quedo en casa. Esto es lo principal también. ¿Por qué? Porque eso nos habla de que si yo me siento mal o siento que estoy enfermo, en ese momento hago mi resguardo. Hay otras actividades, ya mencionamos el uso del cubrebocas, el mantenerse en casa, el estornudo de etiqueta, el lavado de manos, ¿verdad? Pero específicamente cada una de las entidades federativas, dependiendo, digamos, del semáforo, es el tipo de estrategia que toman para el resto de la población, ¿no? Creo que ya se ha mencionado hace, si no me equivoco, 1 o 2 fines de semana, nos acompañó la doctora Oliva de la Ciudad de México y ella mencionaba y presentaba las diferentes estrategias que van desde en su momento la reconversión de hospitales hasta, pues digamos, actividades como la suspensión, ¿verdad? La suspensión de ciertas actividades económicas o comerciales o turísticas que ayudaron a mantener esta disminución. Igual, y aprovechando que está el doctor Ruy López Ridaura con nosotros, si él quisiera complementar la respuesta, adelante. Sí, muchas gracias, doctora Santa, y gracias por la pregunta. Digo, como comenta la doctora Santa, tampoco es fácil el poder saber qué fue exactamente lo que hizo por un lado, el cambio de la tendencia que vimos en la semana pasada y ahora el descenso que estamos viendo. Lo único que sí me gustaría un poco recalcar y también enfatizar que, como les comenté en esta reunión que tuvimos el jueves pasado, miércoles o jueves de la semana pasada, con cada una de las entidades que estábamos viendo estos datos o señales de alarma, mucho del énfasis en cada una de las entidades ha sido el abordaje comunitario, el abordaje del rastrear, como lo comentó también el doctor Bernal el viernes pasado, en estos rastreadores, de buscar activamente los casos a nivel comunitario, el tener la promoción cercana a la casa con las brigadas, el seguimiento de cada uno de los casos, el rastreo de contactos, y realmente esas son las estrategias que en épocas de baja transmisión comunitaria son más importantes para reforzar. Y mucho también de la discusión técnica también con Ciudad de México y con Estado de México también era un poco la señal que implica la búsqueda activa de casos, que implica también cuando uno busca más activamente y tiene una activación importante de las brigadas, pues encuentra más casos, ¿no? Y muchas veces esto se traduce en un ascenso, pero por otro lado se traduce también en una disminución de la positividad, como también mostramos el viernes pasado. Entonces, digo, es un conjunto de acciones y creo que es parte de lo esperado en esta fase de la epidemia, baja transmisión comunitaria y un gran abordaje comunitario para el seguimiento temprano de los casos y el rastreo de contactos. Muchísimas gracias, doctor. Siguiente pregunta, por favor, si nos recuerda su nombre y de dónde nos acompaña. Sí, gracias. Ignacio de Alba, de Pie de Página. Buenas noches. A ver, han dicho que son 16 millones de adultos mayores los que se van a vacunar, pero hasta el momento solo se han logrado poner 6 millones más o menos, ¿no? 5.800.000 dosis completas. Preguntarle cuándo creen que logren vacunar a todas las personas de la tercera edad. Tengo otra pregunta. Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta, ya que esta se refiere al componente de vacunación, aunque ya ha sido comentado también el censo que tenemos de adultos mayores y estos, digamos, estos cambios o esta variabilidad en los números que dependen también de la parte de la aceptación, ¿no? Pero específicamente hablando de cuándo se espera completar, pues le solicitaríamos el apoyo al doctor Ruy para que él pueda explicar un poco. Adelante, doctor Ruy, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Digo, es importante, ya lo aclaramos también ayer y lo acaba de mencionar la doctora Santa. El estimado inicial de estos cerca de 15 millones, un poco más de 15 millones, es un estimado que teníamos con el censo de INEGI. Hay que tener en cuenta que también, especialmente en los adultos mayores,
pues hay mucha modificación de ese censo original. La parte importante también son pues defunciones en este grupo de mayor edad. Entonces este es un censo, un estimado inicial que no necesariamente refleja la meta, y lo más probable, por los datos que tenemos, es que está sobreestimado. Por otro lado tenemos la aceptación, y por eso hemos y lo hemos enfatizado de que no estamos con la expectativa de llegar a los 15 millones. Sabemos que está sobreestimado, más o menos por las tasas que hemos visto y estimado de aceptación de la vacuna, que están cerca del 70%. Habíamos tenido una meta original de cerca de 12 millones. Sin embargo, también por la expectativa y por la precisión que pudiera tener el censo original, es muy difícil poner una meta numérica exacta a la que vamos a llegar. Ahora, lo que sí podemos asegurar es que se han abierto y activado sitios de vacunación en todos los municipios. Todos los municipios han tenido y hemos activado múltiples sitios de vacunación en todos los municipios. En los lugares más urbanos, obviamente, son más este tipo de macrocentros muy eficientes de vacunación. En comunidades más rurales son sitios o unidades o células de vacunación o brigadas de vacunación más pequeñas, ¿no? Pero en todos lados se ha abierto, y ahora tenemos solamente algunos, cerca de 100 municipios que siguen activos, y pronto a cerrar porque ya nos están acercando los adultos mayores. Entonces, importante que la meta es poder activar y acercar las vacunas a todos los adultos mayores y vacunar a todo el que se acerque. Sí, en efecto, todavía tenemos que cubrir las segundas dosis, y eso es muy importante, y eso va a ser pues gran parte de lo que es el enfoque de estas próximas semanas, en donde se están activando los sitios y células de vacunación en cada uno de los municipios en la fecha programada a lo que fue su primera dosis. Y como les hemos recordado, depende de la vacuna, también depende el esquema, depende el intervalo. Puede ir desde 21 o 28 días, pero también hasta 12 semanas, como es el caso de AstraZeneca. Entonces esto lo vamos a estar viendo, yo creo que durante el mes de mayo, una progresión rápida de segundas dosis, y más o menos esperemos que para mediados o la tercera semana de mayo estaremos completando prácticamente todos la activación de segundas dosis de adultos mayores. Muchas gracias, doctor. Si hubiese alguna otra pregunta, una más. Adelante. Preguntarle sobre los ESAVIS que ustedes presentan aquí, si todos son de gente que se vacunó en México, o si hay gente que se vacunó en Estados Unidos, en otros países, y también se registran ESAVIS, pero ya aquí en México, y si hay algún tipo de monitoreo de las personas que se vacunan en Estados Unidos, pero que ustedes hagan. No lo sé. Sí, claro. Muchas gracias por la pregunta, y creo que es una pregunta muy importante. El sistema de vigilancia de los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación, como ya lo hemos comentado, se lleva desde la Dirección General de Epidemiología en la Dirección de Enfermedades Transmisibles. Lo que nosotros hacemos mediante este sistema es activar a todas las unidades de nuestro país. Recordarán que hemos mencionado que hay cerca de 25,000 unidades que brindan atención médica o más. Estas son de primero, segundo y tercer nivel, y lo que hacemos es solicitar a todas las unidades estar atentas ante la aparición de cualquier persona que mencione signos o síntomas, y que aunado a esto, o específicamente que se le interrogue, porque ya estamos vacunando, si la persona recibió vacuna contra SARS-CoV-2. Entonces, esto es independientemente de dónde haya recibido la vacuna. Es decir, lo que nosotros monitorizamos, lo que nosotros vigilamos, son ESAVIS que se reportan en nuestro país, independientemente si la aplicación de la vacuna se dio fuera de México. Esto pues es importante que ustedes conozcan el mecanismo de notificación, que es a través de donde captamos los datos, es cualquier persona, y aprovecho el espacio, cualquier persona que haya recibido la vacuna contra SARS-CoV-2 de cualquiera de las marcas en cualquiera de las entidades o fuera de nuestro país, si presenta posterior a la aplicación de esta vacuna en los primeros 30 días cualquier signo o síntoma, hay que acudir a nuestra unidad de salud,
ya sea pública o privada, y reportarlo. De esta manera la unidad se enlaza con la jurisdicción sanitaria que le corresponde, se llena un estudio epidemiológico que tiene las mismas preguntas para absolutamente todos. Esto nos da homologación entre lo que se pregunta y lo que podemos analizar, y entonces ustedes lo ven reflejado. Sí tenemos reporte en México de algunos ESAVIs de personas que se vacunaron en el extranjero, es mínimo, no recuerdo la cantidad, si me permite un segundo, pero deben de ser quizá 10, quizá 15, si me da un momento. Pero como les comenté, el sistema de vigilancia está hecho justo para captar todos los ESAVIs, independientemente de que si estos fueron en alguna entidad federativa o fuera de la misma. Tenemos tres ESAVIs de personas que reportaron un ESAVI y que su vacuna se aplicó en el extranjero. Muchísimas gracias. Pues básicamente son las 20 horas, agradecerles la presencia, agradecerles el interés. Doctora Santa Ceballos, su servidora, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles de la Dirección General de Epidemiología. Recuerden cuidarse mucho, medidas de sana distancia. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias.